Sé que mi intención será siempre un problema para unos, mi conducta un escándalo para otros y mis esfuerzos una prueba de heroísmo en el concepto de algunos. Me importa todo muy poco y no olvidaré lo que decía Sócrates: los que sirven a la patria deben contarse satisfechos si antes de elevarles estatuas no les levantan cadalsos. Él es Bernardo José de Monteagudo y Cáceres, estadista, ideólogo y escritor afrodescendiente, nacido en el año de 1789 en el norte de Argentina, específicamente en la ciudad de Tucumán. Está escribiendo sus memorias en el año de 1823 en Quito, desterrado violentamente de las costas del Perú, donde había sido primer ministro nada menos que de don José de San Martín. Monteagudo era un hombre culto, brillante, bastante preparado, pero también era un hombre arrogante, de ideas radicales y de un accionar violento que le generó enormes enemigos en el Perú. Fue también uno de los principales consejeros de otro de nuestros libertadores, don Simón Bolívar. Hoy en este episodio analizaremos la vida casi cinematográfica de Bernardo de Monteagudo, con lo poco que tenemos, con las pocas fuentes, pero también con sus escritos. Este hombre fue realmente un personaje de talla continental, a veces poco entendido, minimizado, pero siempre polémico. Analizaremos también la misteriosa muerte ocurrida en una calle silenciosa y oscura en pleno centro de Lima. Aunque esto sucedió en Quito, todo lo demás, o casi todo, sucedió en el Perú. Tenía capacidades como ideólogo, como escritor, como propagandista. Monteagudo es un ideólogo, el ideólogo de la revolución, ¿no? Y no solamente de la revolución en el Perú, sino de la revolución en Sudamérica. Es un elemento conector dentro de lo que es la independencia de América Latina, porque él está primero en Buenos Aires, luego está en Chile y luego está en el Perú. Bernardo de Monteagudo nació en 1789 en Tucumán, al norte del virreinato del Río de la Plata, la actual Argentina. Fue considerado mulato dentro de la sociedad virreinal que clasificaba con esa palabra al hijo de español y africana o viceversa. Tiempo después, convertido en ministro del libertador José de San Martín en el Perú, Monteagudo sería llamado despectivamente vil mulato por el arzobispo de Lima, Bartolomé de las Heras. Sobre sus orígenes hay ahí también discusiones, ¿no? Algunos dicen que fue hijo de un militar español, criollo, y otros dicen que tiene también un pasado afrodescendiente, ¿no? Porque por el lado de su madre, parece que ella era mulata, ¿no? Y entonces cuando se hace pintar un cuadro en Panamá, efectivamente se le ven los rasgos afros, digamos, ¿no? ¿Cómo nace tu interés por Monteagudo? A ver, yo cuando estaba en el colegio visitaba museos históricos y había muchos próceres andinos, mestizos y blancos, pero afro no había. Solo éramos esclavos y luego música y comida. Entonces yo tenía esa necesidad. Conocí al Monteagudo sin el traje de personaje oficial. Yo vi a Monteagudo dando exposiciones en cartas oficiales. Entonces tuve que recrear a Monteagudo poniendo un poco de, por ejemplo, Frederick Douglass de Estados Unidos, Malcolm X, un poquito de mí, de personas que habían estado en espacios donde se supone no pertenecían, siendo afro. Ahora, inmediatamente conoces a Bernardo Monteagudo y nace en ti la necesidad de ponerlo en esta animación. Inmediatamente. Ya estaba un poco cansado de la representación que es sobre nosotros los afro, que es desde una situación de precariedad. Ya sea esclavizados, ya sea solo música, solo temas culinarios. Entonces yo necesitaba un personaje que represente
otro paradigma, desde una posición de poder. Ahora, Monteagudo es súper cuestionable. Siempre digo, es bueno que lean sus libros para saber qué es lo que él pensaba. Él cuando llegó al Perú tenía 14 años de haber estado en luchas independentistas. Señores peninsulares, lamentablemente sigo creyendo que su tiempo de depredar este continente ha terminado. La nación agradece sus aportes voluntarios a la causa. Y finalmente, señor arzobispo, seguiré reemplazando conventos por escuelas. Hoy, más que nunca, la educación es más necesaria que la fe. A los Borbones nunca les convino una América ilustrada. Y es justamente en lo que pienso transformarla. Ahora hablemos un poco de su color, en realidad, porque también el tiempo borra, el tiempo desfigura, el tiempo lava, y de pronto las imágenes que hay son pocas. Hay algunas que lo ponen con un color mucho más negro, o hay otros más bien mulato o mestizo. Los rasgos, ¿tú qué opinas acerca de eso? Esa es una pregunta que me dio mucho vueltas en la cabeza cuando yo estaba haciendo la investigación. Me quedé con las frases, principalmente lo que le decían a él: mulato, sambo y semietíope. Mulato y sambo eran peyorativas para darle su color de piel en desmedro de él. ¿Y cómo eso lo has manifestado? Porque evidentemente tu trabajo es de dibujar, de ponerle color. Claro. ¿Cómo lo has representado en tu...? Lo he hecho con rasgos obviamente afros, con una mixtura también porque, bueno, tenía ascendencia española también, pero lo he hecho con rasgos afros porque me era necesario cambiar el paradigma, como te decía tempranamente, ¿no? Me era necesario... A ver, también le llamaban Bernardo Mondongo. ¿Quiénes comían el mondongo en esa época? La gente negra. Cuando diseño el personaje Monteagudo, empiezo a reunir todos estos insultos que le ponían, porque finalmente los insultos son la manera coloquial de hablar de un personaje. Gracias al apoyo del sacerdote Troncoso, Monteagudo se graduó en la Universidad de Chuquisaca, obteniendo en 1808 el grado de doctor en leyes y el cargo de defensor de pobres. En Chuquisaca, Monteagudo conoció de cerca a Juan José Castelli y Mariano Moreno, quienes serían líderes de la emancipación americana. En 1809, Monteagudo fue uno de los promotores de la Revolución Popular Anticolonial de Chuquisaca. Un año antes, Napoleón había invadido España, aprisionando al rey Fernando VII, provocando un vacío de poder en los dominios españoles de América. Cuando se da la Junta de Gobierno de la Paz en 1809, él juega un papel importante. Era muy versado en la pluma, escribía muy bien, ¿no? Y entonces se dice que escribe esta discusión, debate que hay entre Atahualpa y Fernando VII, en el cual Atahualpa le dice a Fernando VII: mira para que veas cómo es cuando te invaden y te sojuzgan, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ustedes los españoles con nosotros, los incas, ¿no? Entonces, este diálogo es bien interesante, ¿no? Porque es, de alguna manera, reproducir lo que fue la conquista y la invasión española, ¿no? En el siglo XVI, a lo que está haciendo Bonaparte con España, invadiéndola también. Hay algo que me parece muy interesante, que te une un poco a Monteagudo, en el hecho de que tú eres un creador que también recrea algo, inclusive inventas diálogos, etc. Y él también creó al comienzo un diálogo muy interesante entre dos personajes que no eran contemporáneos, Atahualpa y Fernando VII, ¿no? ¿Por qué creó esta conversación entre Atahualpa y el rey de España? Una ficción puede servir perfectamente para transmitir ideas o formas de pensar. Entonces, este texto lo usa para expresar el incordio del reclamo español, del reclamo de este rey, versus lo que ellos habían hecho en ese lugar, un poco para exponer lo que España había hecho aquí, para exponer ese brutalismo, esas falta de ser coherente con tu propia creencia. Sofocada violentamente la Junta de la Paz y acusado de deslealtad a la causa del rey, Monteagudo marchó hacia Buenos Aires, donde participó activamente del debate político e ideológico.
Monteagudo es uno de los que trabaja a través de periódicos, a través de proclamas y su propia campaña de ideas en inflamar el odio contra los españoles, como él mismo lo expresó, como una vía para extender la idea de la independencia entre la población. Pero parece un apasionado de la lectura de la historia antigua, de la política europea. En sus escritos se nota la facilidad de su pluma, enciclopédico conocimiento de la historia antigua, la historia europea. Monteagudo está desde 1811 ya publicando en la Gaceta de Buenos Aires, que es el órgano principal de la revolución, ¿no? de los jacobinos, ¿no? Digamos, tomando un poco como paralelo a los revolucionarios franceses. En el Río de la Plata están el grupo de los morenistas, ¿no? El grupo donde está Moreno, está Belgrano y precisamente está Monteagudo. En 1815, tras la caída de Alvear, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Monteagudo fue desterrado. Sin embargo, el joven tucumano consiguió evadirse de sus captores y viajó a Europa. 2 años después, Monteagudo regresó a Argentina y se enroló como auditor de guerra en el ejército del general José de San Martín, que se aprestaba para una gran hazaña, el cruce de los Andes para liberar Chile. Monteagudo regresa para la independencia chilena recién. Deciden irse a Mendoza, ¿no? Y establecer lo que ya conocemos como la Expedición Libertadora, que logra la independencia en Maipú, ¿no? En Chacabuco, en 1817 y 18. Y ahí aparece otra vez Monteagudo redactando el Acta de la Independencia de Chile, ¿no? Que va a leer O'Higgins. Y finalmente es el que conjuntamente con San Martín están buscando que la expedición hacia el Perú se consiga, ¿no? En 1818, estando en Mendoza, Argentina, Monteagudo condenó a muerte a los hermanos Carrera, patriotas chilenos opositores de Bernardo O'Higgins, compañero de Monteagudo en la logia Lautaro. Confinado en San Luis, Monteagudo ayudó al gobernador Dupuy a sofocar la revuelta de un grupo de oficiales españoles que se hallaban presos. Finalmente, los militares españoles fueron ejecutados tras un juicio sumario por mandato de Monteagudo, convertido en un implacable fiscal. Después de este sangriento episodio, San Martín acogió nuevamente a Monteagudo y juntos pasaron a Chile. Desde allí iniciaron los preparativos para la expedición libertadora hacia el Perú, el corazón del poderío realista en Sudamérica. Al menos Monteagudo, San Martín, Bolívar y muchos de estos ideólogos y hombres de armas o hombres de letras tenían la idea de que ellos deberían clavar el puñal en el corazón mismo de América. ¿Y dónde era el corazón mismo de América? Era la capital del virreinato más importante, que era Lima. Por lo tanto, se señalaba, el mismo Monteagudo pensaba, también en sus escritos se puede ver, precisamente que lograr la independencia de América, para lograr la independencia de América se necesitaba lograr la independencia de Lima, del Perú. De 1818 a 1820 hay 2 años en donde San Martín no encuentra dinero o el financiamiento para conseguir la expedición, para hacer validar la expedición. Uno de los personajes fundamentales es Monteagudo, que está buscando, San Martín también lo está haciendo. Y allí comienzan a redactar o participar en varios periódicos. Uno de los periódicos fundamentales previo a la expedición, ¿no? de Chile al Perú, para la independencia viene a ser la publicación del Censor de la Revolución. Monteagudo empezó a retractarse de su inicial republicanismo a través de sus escritos en el Censor de la Revolución. Para él, América Hispana Libre necesitaba gobiernos fuertes para encauzar su futuro. ¿En otros países? Sí, en un principio sus escritos son bastante radicales, ¿no? Por ejemplo, cuando está en La Paz, cuando está en Chuquisaca. Más bien después, creo que cuando va a Europa y ve la monarquía inglesa, cómo funciona, llega con otras ideas, ¿no? Y ya comienzan a pensar tanto él como San Martín en una monarquía constitucional, ¿no? Que San Martín incluso lo lleva pues a negociar con Pezuela y con la Serna
pero no hay un punto de encuentro. En septiembre de 1820, las tropas sanmartinianas desembarcaron en Pisco. Poco después, Monteagudo editó el periódico El Pacificador del Perú, propiciando el debate sobre el tipo de constitución política que el Perú requería. Para el proyecto de independencia era muy importante persuadir a la población de la justicia y conveniencia de la independencia, que como el mismo Monteagudo no era fácil para una población acostumbrada durante 3 siglos a obedecer, a acatar órdenes, y esta idea de que vamos a ser libres puede resultar intimidante, ¿no? San Martín y Monteagudo van concibiendo la idea de una monarquía constitucional. Ambos habían visto los problemas que significaba para cualquier nación abrir elecciones para el Ejecutivo, y entonces habían observado y habían diagnosticado que uno de los problemas de la anarquía política en Argentina, o bueno, en Buenos Aires, era pues las elecciones al Ejecutivo. Entonces se imaginan que una manera de remediar eso, de curarse en salud, era una monarquía constitucional, en el sentido que te planteaba un gobernante con poder, con legitimidad, y que le podía dar estabilidad. Como era permanente, podía darle estabilidad al Perú, y vienen con esa idea. Tras el retiro del virrey La Serna, José de San Martín ingresó a Lima. El 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de Declaración de la Independencia del Perú, y el 28 del mismo mes se proclamó la independencia. Casi de inmediato se estableció el protectorado. Aunque San Martín nombraría al criollo peruano Marqués de Torretagle como supremo delegado del Perú, el hombre fuerte del protectorado sería Bernardo de Monteagudo. Bueno, él va a ser ministro, el superministro, ¿no? Porque fue ministro de Guerra y Marina un tiempo, me parece en el primer periodo del protectorado, y luego es ministro de Estado y Relaciones Exteriores, que sería como decir el de gobierno interior, pues, y Relaciones Exteriores, que es un ministerio que hasta ahora existe. Entonces, salvo la cartera de Hacienda, ¿no? Que la tuvo Unanue, él era el que se hacía cargo prácticamente de la política. Podríamos decir que es el que inaugura en el Perú la presencia de estos personajes importantes en la vida política, pero que no tienen el protagonismo porque no son tan carismáticos como el líder, ¿no? Pero son como una figura detrás del trono que monta las redes, hace el trabajo sucio en cierta manera, se deshace de enemigos, hace las alianzas necesarias, no todas de la forma más católica que digamos. El protectorado de San Martín decretó la libertad de vientres para los esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821 y la supresión del tributo indígena, que no tuvo cumplimiento efectivo. Asimismo, se creó la Escuela de Preceptores y se fundó la Biblioteca Nacional del Perú. El 28 de agosto de 1821 se firma el decreto de la creación de la Biblioteca Nacional del Perú. Y aunque se piensa que este proyecto es original de don José de San Martín, es en realidad influencia de Bernardo de Monteagudo. San Martín, por supuesto, dona 700 libros de su biblioteca personal. Monteagudo hace lo propio, pero con el añadido de algo muy simbólico. Entrega también un ejemplar de los comentarios reales de los incas, del inca Garcilaso de la Vega. Y es que para Monteagudo consideraba que la cultura y la educación eran fundamentales para construir, para edificar a los ciudadanos. Por el contrario, consideraba que las costumbres españolas heredadas como la pelea de gallos o la corrida de toros eran completamente negativas, pues no permitían al ciudadano ver más allá de sus sentidos. Pero dejemos a Monteagudo unos instantes. La biblioteca, que está próxima a abrirse, presentará a la juventud peruana medios sobreabundantes para enriquecer su inteligencia y dar expansión a su exquisita sensibilidad.
Y hay que destacar que realizó una labor importante, sobre todo en materia cultural y educativa, tal vez porque él mismo era un hombre que se había formado desde abajo sobre la base de la educación, la lectura, valoraba mucho el entrenamiento educativo. Y por eso es que podríamos decir que es el introductor del método lancasteriano para la alfabetización, que es un método conveniente para países donde no hay una gran cantidad de maestros. San Martín y Monteagudo decidieron implantar en el Perú una monarquía constitucional, con la intención de controlar el desorden social y la anarquía política. Tendrían la férrea oposición de sectores republicanos. Para poder instaurar el proyecto monarquista en el cual él creía, forma la Sociedad Patriótica de Lima, una especie de club cultural, de asociación cultural, en la cual se va a dar un concurso que consistía en cuál es el modelo político más conveniente para el país, tomando en cuenta sus características geográficas, demográficas y culturales. Entonces la idea era que en este concurso los monarquistas fueran introduciendo sus ideas. Y de hecho se da un debate muy rico en la Sociedad Patriótica de Lima entre quienes defienden el proyecto de monarquía constitucional y quienes defienden el modelo republicano, que es el modelo nuevo que los Estados Unidos han puesto en práctica. Y claramente Monteagudo, que es el presidente de la sociedad, apoya el proyecto monarquista, la postura monarquista, y la divulga a través de periódicos, ¿no? En 1821 va a publicar varios periódicos como El Pacificador del Perú, El Americano, y el periódico que va a ser más importante, creo yo, en la labor de difusión de las ideas de Monteagudo va a ser El Sol del Perú, ¿no? Publicado en 1822, en donde se va a buscar precisamente promover lo que él no promovía antes. O sea, Monteagudo, a lo largo de toda su llegada, desde Bolivia incluso, pasando por Buenos Aires, llegando hasta Chile, era la independencia, la revolución, la república, al estilo de Sánchez Carrión. El tema de la monarquía constitucional era complicado, ¿no? Porque si optaba por la República Chile, como lo hizo con O'Higgins, ¿no? Y la Gran Colombia, como lo hizo con Bolívar y Santander, la monarquía constitucional habría quedado como un gobierno aislado, digamos, ¿no? Y ya Bolívar era muy suspicaz con la monarquía brasilera, ¿no? Le tenía una gran distancia, más aún cuando todos los expulsados peninsulares que eran administradores, funcionarios, dueños de minas, del comercio de ultramar, huyeron a Río de Janeiro. El debate entre monarquistas y republicanos fue intenso. Una verdadera guerra de ideas ganada finalmente por la facción republicana. Insurge la figura de algunos republicanos como José Faustino Sánchez Carrión, Luna Pizarro, Mariano José de Arce, que son los ideólogos que se oponen a la monarquía constitucional. Jorge Basadre ha sintetizado muy bien el debate, ¿no? Y dice que los monarquistas eran como buenos sociólogos, porque sus argumentos partían de considerar efectivamente las características sociales, demográficas de la población peruana. Mientras que los republicanos eran como buenos filósofos, en el sentido de que, ignorando un poco el contexto en el que estaban, defendían la pureza de una idea, ¿no? Que era de que todos somos iguales, y si todos somos iguales, ¿por qué va a haber un rey? ¿Por qué va a haber nobleza? Porque la monarquía se sustenta siempre en una nobleza que es como la corte del monarca, ¿no? En el verano de 1822, con la publicación del Sol del Perú, en donde va a cambiar a la propuesta de la monarquía constitucional. ¿Y por qué va a cambiar? Porque él con San Martín se van a dar cuenta, y después lo dijo Bolívar también, que el peruano no estaba preparado para ser independiente. El peruano, por la diversidad geográfica, de clima,
o la forma de la explotación que tuvo durante casi 300 años el peruano, no estaba preparado para conseguir su independencia en el sentido de que la forma de gobierno sea una forma republicana. Por eso es que se les ocurrió la idea de poner un inca, ¿no? O sea, restaurar un monarca inca. Pero había que buscar el descendiente inca para el caso. Y que era, bueno, poco creíble, ¿no? Porque a su vez la población indígena era vista con desprecio por mestizos y criollos. Así que esa vía difícil. La otra posibilidad era la de importar un monarca europeo, que es lo que hicieron los mexicanos décadas después con Maximiliano, ¿no? Y lo que hacen los brasileños también, cuando el hijo del emperador se queda como monarca del Brasil. El protectorado creó la Orden del Sol José de San Martín. Su objetivo era premiar los servicios a favor de la independencia y formar una nobleza que tendría un rol decisivo en la futura monarquía. Sin embargo, las fuertes medidas represivas de Monteagudo contra españoles y criollos resultaron contraproducentes. Soldados, es preciso derribar el antiguo edificio para levantar uno nuevo. No tengan piedad con esos godos, tiranos y pillos. Adelante. Es algo un poco contradictorio en Monteagudo, que a la vez que antipeninsular es monarquista, porque normalmente la actitud antipeninsular la tenían los radicales. Él se jacta en sus memorias quiteñas de haber prácticamente exterminado la casta peninsular en Lima, porque él mismo dice, eran 10.000 más o menos cuando San Martín desembarcó en Paracas en 1820, y cuando San Martín deja el Perú, pues en 1822, en septiembre, no quedaban más que 600, o sea, el 6%. Y lo dice como un logro, ¿no? Y creo que más bien fue una tragedia para el Perú, porque uno de los problemas de los países que se independizan es no perder a su élite intelectual, empresarial, económica, que normalmente es la élite colonizadora. Por ejemplo, los Estados Unidos salen adelante porque su élite no emigra. Hay un momento de crisis entre que salen masivamente estos dueños de centros productivos, grandes comerciantes de ultramar, y tratan de darle una alternativa en el Perú con nuevas autoridades, digamos, ¿no? Como que no hubo una preparación de ver quién iba a llenar ese vacío. Entonces hay un momento de crisis, ¿no? Eso se ve claramente en Cerro de Pasco, por ejemplo, en las minas del Cerro de Pasco, que eran las más productivas del Perú en ese momento, que muchos de los peninsulares, cuando se gana la batalla de Pasco, que eso es en diciembre del 20, ¿no? Todavía no está independiente el Perú, ya comienzan a salir, porque se dan cuenta que ya es una entrada irreversible. Aparte que los patriotas toman la zona, ¿no? Y abandonan sus casas, abandonan sus minas. Como alguna vez señalaron los libertadores, una guerra no se gana solamente con las intenciones, la guerra se gana con 3 cosas, había dicho Bolívar, ¿no? Con dinero y con dinero. De un lado están los que apoyan la independencia, de otro lado están los que están en contra. No hay términos medios, y en esa mirada él lleva a cabo una política radical de expulsión de españoles. Él mismo lo cuenta en sus memorias, que cuando llega a Lima hay 10.000 españoles en Lima, y después de un año solo quedan 500, ¿no? Porque los ha expulsado, ha confiscado sus bienes, los ha juzgado también y mandado al paredón a espías o a sospechosos de conspiración. Afecta a una serie a las élites limeñas, porque las élites limeñas están emparentadas y relacionadas con los españoles, de manera que se genera una serie de resistencias y de enemigos numerosos y poderosos en el Perú. El 25 de julio de 1822,
Aprovechando la ausencia del protector San Martín, estalló en Lima un violento motín contra Monteagudo. Diversas facciones políticas se unieron contra el político tucumano, tildándolo de abominable extranjero, cruel, pérfido, ambicioso, inmoral e irreligioso. San Martín se va a la entrevista de Guayaquil con Bolívar para ver a Bolívar y pedirle refuerzos militares. Se unen Ribabuero con Torretaglia, que tenían bastantes discrepancias, pero con el solo fin de expulsar a Monteagudo del Perú, y lo expulsan. La élite criolla de Lima, que también tendría sus pendencias con los peninsulares, pero no al punto de deshacerse de ellos, exige su destitución. Torretaglia no se siente con fuerza para impedirlo, o quizás él mismo renegaba de este personaje, de este sambo tucumano, como le decían despectivamente, de manera que lo deja caer, le piden su renuncia. Según los republicanos, San Martín expresa de los intereses jacobinos, incluso de los intereses disímiles o distintos que tiene ese personaje, ¿no?, que es Monteagudo. A Monteagudo se reconstruye una imagen, digamos, de un hombre violento, ¿ya?, de un personaje violento, con intereses contrarios a la revolución, de intereses contrarios a la independencia, propiamente dicho, con intereses fundamentalmente particulares, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de que Monteagudo, si quisiera hacer cargo del poder, ¿no? Como consecuencia de ese motín, del pedido de un grupo de notables limeños, Monteagudo es arrestado, encadenado y expulsado del Perú. Cuando regresa San Martín, él entiende que hay una oposición contra su ministro, pero indirectamente contra él, y es ahí cuando él decide convocar a una asamblea de representantes, o sea, un congreso, y entrega el poder y se va del país también. Sin respaldo de la Fuerza Armada y peligrando su vida, Monteagudo salió desterrado a Panamá el 30 de julio de 1822 a bordo de la goleta La Limeña. Cuando retornó San Martín a Lima, no tardó en presentar su renuncia irrevocable a todos los cargos públicos que ejercía. San Martín abandonó para siempre el Perú en septiembre de 1822. Algunos historiadores dicen de que esto le sirvió para convencerse que era el momento de abandonar el Perú, ¿no? Porque era como ya una señal de que el sistema no estaba funcionando, ¿no? El protectorado no estaba funcionando, y además que ya con las negociaciones con Bolívar sabía que Bolívar quería entrar con las fuerzas colombianas, digamos, y tener un espacio libre para terminar el proceso de independencia en el Perú. Ya realmente el tema de la República, gracias a algunos que lo argumentaron muy bien, como Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, ha entrado dentro de la población. La carrera pública de Monteagudo parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, el ideólogo tucumano renacería como el ave fénix. Estando en Quito, Monteagudo escribió sus memorias sobre su gestión en el Perú. En enero de 1824 volvería a nuestro país, luego de establecer contacto con el libertador Simón Bolívar. Cuando Monteagudo está en Panamá, está exiliado en Panamá, envía cartas a Bolívar, se comunican epistolarmente, luego Bolívar lo invita a ir a Quito
se reúnen en Quito. En Quito tiene una muy buena impresión de Monteagudo, le reconoce sus cualidades intelectuales, sus cualidades políticas y lo toma como uno de sus consejeros, ¿no? Cuando viene Bolívar al Perú, Monteagudo todavía no viene con él, espera un tiempo a que prepare más o menos las condiciones, se asiente bien Bolívar en Lima, en el control del Estado limeño, y poco después, dos, tres meses después, Monteagudo regresa al Perú y despierta nuevamente una serie de pasiones encontradas en torno a él, ¿no? Yo te diría que Bolívar es un monárquico, pero con los términos cambiados, ¿no? Y entonces cuando hace su presidencia perpetua, en realidad es un proyecto como de monarquía. Y claro, vio en Monteagudo un tipo fantástico para su proyecto, que conocía el medio. Entonces, cuando Bolívar entra al Perú, pues Monteagudo regresa de vuelta. De alguna manera es el informante de cómo ha funcionado el protectorado, qué medidas se han tomado, y para hacer una transición, digamos, que no tenga demasiados puntos abruptos, por lo visto lo necesitaba. Pero sabía que era una persona antipática, ¿no? Incluso el propio San Martín en una carta dice que le propuso a Torretagle remover a Monteagudo del cargo que tenía, ¿no? Y que Torretagle le dijo que lo pensara bien porque era difícil reemplazarlo, ¿no? Estimado Monteagudo, lo he traído aquí a la ciudad de Lima porque quiero organizar la Confederación de Estados Americanos. Estoy muy seguro de que con su firmeza, sus grandes conocimientos y su carácter diplomático, lograremos asumir bien este reto. Confía en mí, Libertador. Confía en mí. Simón Bolívar tenía en gran estima a Bernardo de Monteagudo, por su genio como hombre de Estado, pero también por su ilimitada capacidad de trabajo y organización. En 1823, el Libertador le escribe una carta al general colombiano Santander y le describe a Monteagudo en estos términos. Está aborrecido en el Perú por haber pretendido una monarquía constitucional, por sus reformas precipitadas y por su tono altanero cuando mandaba. Estas circunstancias lo hacen muy temible a los ojos de los actuales líderes del Perú, los que me han rogado por Dios que lo aleje de sus playas, que le tienen un terror pánico. Añadiré francamente que Monteagudo conmigo puede ser un hombre infinitamente útil porque sabe, tiene una actividad sin límites en el gabinete y tiene además un tono europeo y unos modales muy propios para una corte. Un hombre útil realmente, Monteagudo. Monteagudo, cuando retorna al Perú, acompaña a Bolívar a sus campañas militares, es su consejero y sabe acomodarse a las olas políticas, ¿no? A las corrientes políticas. Bolívar le encarga escribir un documento. Bolívar está pensando no solamente en la independencia peruana, sino está pensando en cómo se construye una federación de estados en América del Sur, la famosa Federación de los Andes. Y Monteagudo se encarga de escribir un documento importante, un documento político para sustentar las razones, las bases doctrinarias, políticas de una federación de los Andes, ¿no? El 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho selló la independencia del Perú y Sudamérica. Cuando seguían los ecos del festejo, una noticia remeció Lima y todo el continente.
el asesinato de Bernardo de Monteagudo. El asesinato de Bernardo Monteagudo se produjo en la noche del 28 de enero de 1825 y conmovió a toda Lima, que ya por ese entonces se encontraba bastante agitada. Bernardo Monteagudo yacía en el suelo con un puñal clavado en el pecho. Se produjo en la plazuela de la Micheo, una plazuela que hoy día ya no se encuentra, pero que podemos ubicar más o menos a un extremo de la actual Plaza San Martín, actual cuadra 10 del Jirón de la Unión. Simón Bolívar, a decir de Ricardo Palma, juró vengarse de la muerte de uno de sus principales consejeros de Estado. El autor de este magnicidio, el autor material, fue apresado. También algunos de sus cómplices, y a pesar de las investigaciones posteriores, nunca se supo quién o quiénes fueron los autores intelectuales del mismo. Lo cierto es que Bernardo de Monteagudo se había ganado bastantes enemigos en el Perú. No solamente enemigos, sino odio generalizado. Él había estado caminando desde su domicilio en una noche oscura, sin escolta. Y eso también pasa a formar parte de las conjeturas, debates y sospechas de lo que ocurrió alrededor de su muerte. Y eso ha generado desde aquella época las intrigas políticas que hasta el día de hoy nos acompañan. Parece película, pero no lo es. Él está caminando por lo que actualmente es la Plaza San Martín, a la altura más o menos de la calle Quilca, y es ahí acuchillado por un mulato llamado Candelario Espinosa. Cuando se descubre o cuando se conoce la noticia de su muerte, rápidamente los rumores comienzan a mirar a Faustino Sánchez Carrión, quien había sido uno de sus principales enemigos. Faustino Sánchez Carrión había publicado artículos contra Monteagudo, denunciándolo como un manipulador extranjero, y había promovido en el Congreso un decreto que señalaba que Monteagudo quedaba fuera o quedaba desprotegido de las leyes. ¿Qué cosa quería decir eso? Que si alguien atentaba contra él, contra su integridad, no iba a ser procesado. Se había quedado al margen de las leyes peruanas. Los rumores apuntan hacia él, ¿no? Pero nunca llegan a esclarecerse. Hay testimonios que apuntan, en efecto, sobre todo del general colombiano Mosquera, en sus memorias señala que quien había sido el autor intelectual de la muerte de Monteagudo había sido Faustino Sánchez Carrión, quien luego a su vez había muerto envenenado en un fundo en Lurín mientras tomaba refresco de horchata. Cuando está Bolívar en el Perú, viviendo en la Quinta de los Libertadores, en Pueblo Libre, su asesor más cercano es Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Pero también le consulta muchas cosas a Monteagudo. Algunos historiadores dicen que esta rivalidad que había entre Monteagudo y Faustino Sánchez Carrión lleva a que Carrión esté entre bambalinas, ¿no?, en relación a la muerte de Monteagudo, ¿no? En otros casos dicen que ya se había convertido en una presencia tan pesada para Bolívar que también parece que Bolívar había estado detrás de
de la muerte de Monteagudo. Y hay una hipótesis que dice que la nobleza, la aristocracia había acumulado este malestar del maltrato que les dio cuando los sacó de Perú o mientras les confiscó los bienes que estaban guardados, y cuando regresó tomaron venganza, ¿no? O sea, por algo lo habían sacado del Perú y él regresa y entonces toman venganza. Un caso como para Sherlock Holmes, ¿no? Realmente, y que Ricardo Palma ha retratado muy bien en un texto que escribe como a medio siglo después. Mariano José Vidaurre es el magistrado que finalmente dicta la sentencia, que fue de muerte, pero sabemos que Bolívar, usando una prerrogativa cuasi divina, ¿no?, propia de los reyes, perdona la vida del reo, aunque según cuenta Palma, fue a condición de que le revele quiénes fueron los instigadores, ¿no? Porque la idea era, este hombre no la ha matado por robarle. Entonces, la idea es que este ha sido un crimen político, un magnicidio, como diríamos en términos modernos. Finalmente confiesa Espinosa quienes lo instigaron, ¿no? Uno es un señor Moreira, otro es un señor Pérez, que venía de Guayaquil, quizás también un marido engañado, ¿no? Porque parece que Monteagudo era un coqueto y mujeriego, ¿no? Y el otro es un señor Recolmenares. Entonces, ellos tres son los que instigan el crimen. La cuestión de la muerte, trágica, porque fue un asesinato, un magnicidio en todo caso. ¿Cómo la has tratado ¿A qué versión te has adherido? Porque tiene múltiples versiones. Creo que en verdad los asesinos están bien identificados. Sí. Pero los autores intelectuales, no. Monteagudo era una persona que había salvado de la muerte varias veces. Ya para esas alturas, él tenía 16 años de haber estado en revoluciones, de haberse salvado, de haber estado en cárcel, de haberse exiliado para no morir, de haber estado en guerra, de haber estado en enfrentamientos armados. Entonces, él ya estaba curtido, él no andaba con una guardia, a pesar del título que tenía. Él confiaba en la divina providencia, en su poder, en el respeto que tenía la gente sobre él, que nadie se iba a atrever a tocarlo en el momento en que estaba, o que simplemente no le temía. No sé a ciencia cierta. Sé que estaba curtido en situaciones de peligro. Entonces la versión que yo he tomado es la versión gore, la versión tal cual. Una calle vacía, algunos bares cercanos, un poco lo distraigo para que él esté con la guardia baja y ya está. Y luego la misteriosa mano en la ventana de quién fue el que realmente organizó este asesinato. ¿Quién es? No lo sé. No lo sabemos. La vida de Bernardo de Monteagudo fue polémica y vibrante, como lo fueron sus proclamas y también escritos. Fue un personaje que hoy podríamos llamarlo quizás un animal político, entendiendo esta frase como la actitud o la cualidad innata de alguien para el manejo y el ejercicio de la política. No fue un personaje secundario, más bien fue un protagonista, quizás opacado por los militares, por, digamos, San Martín, Bolívar, pero él era eminentemente un político, estableciendo arreglos, estableciendo también decretos que manejasen estados en diferentes regiones de la América española. Este proceso ya tiene aproximadamente 200 años y quizás habría que poner a Monteagudo en su real dimensión, es decir, en su contexto. Fue un personaje importantísimo. Recordémoslo como tal. Nos vemos en la próxima.